La Escuela El Arado y el Mar presenta... El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. Oligarcas. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Reciba mi abrazo, hermano, compañero Ali Primera. Nuestra causa guerrillera va contigo de la mano. Y el fuego bolivariano, encendiendo la unidad. Y el deseo de libertad, que nos llena de fervor. Del bolivariano amor, luz de dignidad. Del bolivariano amor, luz de dignidad. Nuestra sangre derramada es petróleo para el yanqui. Soldado fuerte el fusil contra el oligarca. Soldado fuerte el fusil contra el oligarca. Con llaves el pueblo va, mi pana venezolano. Tu sueño bolivariano cuenta con nuestra hermandad. El Orinoco y el Magdalena se abrazarán entre canciones de selva. Y tus niños y mis niños me cantarán a la paz. El Orinoco y el Magdalena se abrazarán entre canciones de selva. Y tus niños y mis niños le sonreirán a la paz. Muy buenas, Horror a la Oligarquía está en el aire, está en el arado y el mar.blogspot.com. Estamos también en Twitter, en @ungrano_de_maíz y en @el arado y el mar. Y en Voces Libertarias, en Caracas Radio, en Radio Catabre, en Barinas, Ondas del Cercado en Lara, emisora cultural de San Antonio de Miranda. Y en Barinas, Radio Catabre, Voces de la Libertad y Radio Unión. Ya salimos en Voces Libertarias de nuevo en el horario habitual, ¿no? A las 7 de la mañana. Sí. Ajá. Y el teléfono para recibir sus mensajes, el 0416-626-3300. ¿Qué tal? ¿Cómo es la cosa del teléfono? 0416. No, y el 0. 416-626-3300. Después anda gritándole grosería a la oligarquía. Radio Aeropuerto. Radio Aeropuerto da la hora. Bueno, que dígame. No, digo, oyendo la música, digo yo, ¿qué frontera va a separar al joropo y a la cumbia, chicos? Nada, ¿no? Esos son las revoluciones. Está impregnada de humanismo y todo lo que es el acervo cultural de la humanidad no puede estar ceñido por una frontera. Pero ahora que usted habla de eso, por allá en el llano, en la frontera del llano, Apure, ¿será? Apure, todo eso es grandísima esa frontera. Hay festivales de joropo donde van
claro, colombianos y venezolanos. De Villavicencio. Villavicencio y Apure se comunica, es una sola... Y sí, hacen festivales de baile de joropo y música llanera. De aquí van hacia Colombia y de Colombia vienen hacia acá. Sí, fíjate que el segundo lugar en el mundo donde se baila tango es en Colombia. ¿Qué tal? Y el primero es París. No, Uruguay. Y el primero en mariachi. Son colombianos. ¿Qué le pareció de Saturno? De Aníbal, ¿no? De Aníbal Nazoa, que tiene una canción, o se hizo canción, un poema de él, que dice que entre tu pueblo y mi pueblo no hay sino un punto y una raya. Punto y raya. Pero fíjate qué importante empezar el programa con el arte, la música. Fíjate, esos que están atacando buhoneros, extranjeros y tal, tienen una música que nos llega al corazón a nosotros. Sí. Así aparte, que ponga el hombre ahí, no lo va a poner. Es hermosísimo ese tema, que es un tema de Ali, creo, originalmente, pero está cantado ahí por los hermanos de los Caminos Verdes. Por esos vientos nos llegó ese tema de Ali Primera. Aparece Ali. Cantado por la FARC. Sí, es el ejército fariano el que acompaña a Ali Primera en este tema. Con toda la reserva. ¡Viva la FARC! Escuchemos a Andrés Eloy Méndez. Este audio nos va a servir de pie para el texto rojo de hoy, texto subversivo, que vamos a leer hemos intitulado en un minuto. En el operativo de esta tercera fase vamos a incorporar al SAIME, al SICPESET y al CENIAT, porque dentro de también la aplicación de sanciones, si conseguimos, que tenemos información de que también hay importante cantidad de personas extranjeras dedicadas a esta actividad, violar leyes, escuchen muy bien, violar leyes en la nación amerita revertir la nacionalidad, quitarle la nacionalidad. Pues nosotros los acogemos aquí en el país porque los queremos, los apreciamos, pero no para que vengan a violar nuestras leyes. Entonces, allí en la tercera fase también se incorpora el tema del SAIME, porque la violación de la ley, del ordenamiento jurídico, es causal para perder la nacionalidad o los permisos de residencia que hayan tenido emitidos por la República. Ahí está. Ese era Andrés Eloy Méndez. Duro, ¿no? Escuchar eso, que un funcionario bolivariano, revolucionario, chavista, se comporte como un facho, ¿no? O sea, declare como si fuera, no sé, Ledesma, Capriles o cualquiera de los fascistas que orillan por aquel lado de la derecha, ¿no? Ahora, te digo una cosa, ahora que usted habla así de aquel lado, Diego Arria aparece publicando una carta hoy dirigida a las Fuerzas Armadas, y el centro de la carta es la penetración de extranjeros con anuencias de la revolución. Sí. Es decir, la derecha de allá hace como centro de su política el odio hacia lo diferente. Fíjate que él habla de no regalar el petróleo, cuidado con los cubanos. Sí. Esas son los pilares de su política, de su argumentación. Es decir, van a estimular lo peor de la base psíquica de la sociedad. Y nosotros contribuimos, este pendejo no se da cuenta, vociferando y hablando y oyéndose él mismo. Onanismo político se llama eso. Vamos a arrancar con el texto. Muchos por ahí quedaron afuera de estos comentarios. Ayer hicimos un comentario respecto del texto de hoy. Hay que ponerse, eso da mucha rabia, porque este señor y estos señores, porque ahí está Vladimir no, Ernesto Villegas. Ernesto Villegas hablando de lo mismo. Ayer repitió lo mismo en el programa de BTV. Y el otro hablando, entonces nos están llevando al fascismo sin darse cuenta. Y en las radios públicas hay programas que hablan así de los colombianos. Sí, ya como si fueran unos delincuentes y unos terroristas, señor. Los colombianos. Y lo dicen así claramente. El otro día hablaba con Juan Carlos Tanus, hombre de la Marcha Patriótica y de Colombianas y Colombianos por la Paz, y estaba muy preocupado por el sentimiento. Sí, claro. Hablamos un rato largo sobre un personaje también, un adeco que funge de chavista todas las mañanas en una radio pública, que viene teniendo una actitud muy xenófoba con los colombianos, y él me comentaba esto, la preocupación que están teniendo no por los comentarios de la derecha, sino ya por los comentarios xenófobos de los chavistas respecto de los colombianos. Esos no son chavistas, Chávez no era así. Exacto. No, y eso es una posición chauvinista, y que pretende buscar cambiar el ciclo histórico. Hubo un momento en que venezolanos, ecuatorianos, colombianos, peruanos, bolivianos y suramericanos, los desarrapados de esa época estuvieron al lado de Bolívar para fusionar y crear la Gran Colombia. Entonces, ¿de qué me habla este señor? Arranque con el texto rojo de hoy, texto subversivo que hemos intitulado Viva Colombia, hermana, viva la Gran Colombia.
El grito sale desde lo profundo de la historia, de adentro del corazón bolivariano, de la hermandad de estos pueblos que la oligarquía separó para facilitar su esclavitud. Ahora, el grito toma la urgencia del deber cuando los aires del chauvinismo fascistoide asoman en nuestra política. Y no solo del lado de la oposición, lo que es comprensible, sino también en la revolución, minando todo lo que nos da razón de ser: el internacionalismo, el humanismo, la relación amorosa entre los humanos, entre los pueblos del mundo y con más razón con los hermanos separados por razones infames. Fíjate que hay una cosa importante ahí, que el fascismo tiene en el rechazo a lo diferente, en este caso el extranjero, ¿verdad? Uno de sus pilares que casi nunca lo pierde. La derecha fascista evidente, la derecha externa fascista evidente, siempre ha estado peleando con el extranjero. No quería que le dieran a Guyana, no querían que le diera petróleo a las islas del Caribe, un odio a Cuba. Lo de Cuba es patológico ya en esos sectores. Y odio a los colombianos. Eso siempre ha sido así de allá. Lo raro ahora, o lo asombroso ahora, lo nuevo, es que eso reverdezca aquí adentro. Se incuba dentro de la revolución. Se incuba dentro de la revolución. Y se estimule. Aparezca aquí y nadie diga nada. Es un deber parar eso. Fíjate que el extranjero, lo diferente, el fascismo contra los negros, Ku Klux Klan, Opus Dei quizás, sí. Allá en Europa, Sudaca, persiguiendo cosas de fascismo, y extranjero, todo lo diferente, ¿verdad? Eso está surgiendo aquí. Oímos a Andrés Eloy, ¿verdad? El superintendente de Precios Justos. El superintendente. Que menos mal no es presidente del SAIME. ¿Por qué tiene que meterse él en la cosa de los precios justos y los boneros y tal? Meter a la lucha contra los extranjeros. ¿De dónde saca eso si no es del fascismo? Si te digo una cosa, si usted lee la ley de nacionalidad, eso es una ley fascista, hecha por nosotros. El problema del Estado y la nacionalidad son temas muy delicados. Por eso es que llega Martí y dice, Patria y Humanidad acabó con eso. Mire, cuidado con el nacionalismo, cuidado. Y lo dice Chávez en un micro, yo no sé si tú lo tienes por ahí, lo local. Sí, claro. Ponlo. Ahora. Sí, ya. Confinado a lo local. No, es contrarrevolucionario. Un pedacito. No, lo puedo poner completo, no creo que dure más de un minuto. Dele fuego. No, pero antes ¿Cómo ya? Está Chávez antes. No, está Zancudo pidiendo la palabra. Calmado. Ante el Partido Obrero Alemán, que después se convierte en Partido Nacional Socialista, en la crisis económica, alimenta el odio hacia los extranjeros, en este caso hacia el judío. Y el pueblo alemán, que no pertenecía a ese partido, o sea, dejó pasar eso como si nada. Como natural. Y después veía a los muertos, los judíos muertos en la calle, muriéndose de hambre o golpeados a paliza, y como no es conmigo, no hay ningún problema. Eso puede pasar dentro de la revolución, que por omisión nos vayamos hacia el fascismo y no nos demos cuenta. Fíjate tú, por lo general esas posiciones fascistoides afloran en momentos de turbulencia, de crisis, cuando las fuerzas que en el momento dado dirigen los procesos de gobiernos no tienen alternativa o no buscan alternativas a los problemas que genera el sistema, sino que todo lo contrario, lo que hacen es tratar de buscar vías, salidas, que lo que hacen es profundizar el problema. Son chivos expiatorios, para no ir al problema de fondo, para no ir al problema de fondo, claro. Entonces es la posición que asume este muchacho Andrés Eloy, ¿no? Claro que no es con Andrés Eloy como persona, sino como una corriente que vienen haciendo desde los primeros días de este gobierno, que se vieron en dificultades y levantaron a un enemigo ficticio que eran los extremistas, ¿te acuerdas? Sí. En la locución del presidente en la asamblea, se paró la asamblea y hicieron un linchamiento al ultraizquierdismo, que era, es decir, los revolucionarios. Era Chávez. Entonces se pararon ahí a
a un linchamiento moral del ultraizquierdismo, endosando las dificultades a un grupo ahora mucho más fácil, y nos une con la derecha externa, los une a ellos, porque Diego Arias sale con una carta incitando al odio al extranjero por parte de las fuerzas armadas o de la Fuerza Armada, que es contra Cuba, la invasión de Cuba. La invasión de Cuba. Claro, y no develan el origen del problema real, que es el sistema capitalista. Es que la derecha y que lo refuerza el reformismo interno. Claro, es que la derecha interna es muy hábil, sabe navegar en esas aguas porque son aguas de ellos. Lo raro es que nosotros lo estemos estimulando y que nos estemos suicidando. La derecha externa, ¿no? Y la derecha interna cae en eso espontáneamente, porque una cosa lleva a la otra. Por la desesperación, además. Sí, porque además es una política basada en el odio, y el revolucionario no está guiado por profundo sentimiento de amor, porque una cosa lleva a la otra. Entonces no entienden el internacionalismo, y eso también para Capriles, que llega y dice que nos interesa el planeta, nosotros nos interesa es nuestro país, por ejemplo, es capaz de decir eso y no pasa nada allá, pero aquí eso es grave, dentro de nosotros, de la revolución, es grave. Claro. Mire, por cierto que Superintendencia de Precios Justos, pero toda la semana ajustan los precios, que es subirlos de cualquier producto de la cesta básica. Por eso precios justos, porque lo van ajustando. No, pero justo para quién. ¿Y justo para quién? Precio justo para quién. Para el capitalismo. El capitalismo explotador, o para el consumidor, o para la sociedad. Eso entonces ellos dicen lo siguiente. Ellos dicen ganancia de 30%, ¿verdad? Robo de 30%. 30%. Y eso en el capitalismo no es posible. Fíjate lo que inventaron uno de la carne. Traen la carne, ellos se la venden a ellos mismos, 30, ellos mismos se la venden a ellos mismos otra vez, 30. 60, no sé cuánto. Entonces estos se admiran de que el capitalismo busca maneras de ganar, pues esa es su esencia. Es como admirarse de que un tigre no coma lechuga, sino coma carne. Dele. Ahí vamos a poner el audio de Chávez, lo ponemos. Oigan bien, el capitalismo es, en esencia, la fragmentación de la sociedad. El convertir al hombre en náufrago, en un aislado, un solitario. Por supuesto que sus organizaciones, las del capitalismo, serán fragmentadoras, aisladoras, barreras para la comunicación. El capitalismo, para funcionar, para justificarse, necesita el ambiente egoísta, la guerra de todos contra todos, la competencia. El capitalismo es, en esencia, la fragmentación de la sociedad. El socialismo es devolver al hombre y a la sociedad su condición social. La revolución debe, so pena de perecer, de ser capturada, modificar radicalmente la visión del mundo propia del capitalismo. Debe emprender acciones que reconstruyan el tejido social. Y para esto es principalísimo elevar lo local a nivel universal. Lo local, confinado solo a lo local, es contrarrevolucionario. Lo local, unido a lo universal, en un tejido social y político, es una fuerza revolucionaria formidable. Ese era nuestro comandante Chávez, disparando duro y al centro. Aquí entre nosotros han aparecido estas manifestaciones de claro tinte fascista por parte de algunos gatillo alegres de la política, a los que el azar ha dado algo de poder y de espacio en la televisión. Estos apurados por cumplir una meta se llevan por delante valores humanos y patrióticos fundamentales y contribuyen a crear las bases psicológicas para el fascismo.
Estos atolondrados declaran a la ligera que quitarán la nacionalidad a buhoneros que no acaten la ley, o declaran que el terrorismo viene importado de Colombia, despojándolo de cualquier carácter de clase. O sea que además de la declaración de Andrés Eloy, que ya vimos, ¿verdad? Que vimos al comienzo. Hay las declaraciones de Villegas, ¿verdad? Hay fíjate, a Salen, el de la manito blanca, Loren, lo están acusando de que metió extranjeros para acá. Oye el término, sí. Oye el término, extranjeros para acá y a causar problemas, y por eso que lo están enjuiciando. Focalizando el odio y la tensión en los extranjeros, en lo diferente, y no en la clase social. Tiene que decir, metió para acá a gente de las oligarquías mundiales, ¿verdad? Eso es lo que tiene que, es otra cosa, claro. Poner la lucha de clases. Entonces, un extranjero, entre comillas, luchador revolucionario mundial, bienvenido sea. Como el Che, por ejemplo. Como el Che, por ejemplo. Es que es un recurso fácil. No, sí, no, hay que tener cuidado. Por eso es que llama Martí, dice patria es humanidad. Y el sentido común, además, que está operando todo el tiempo. Y nosotros decimos patria es revolución. Y lo dice el Che. Si es capaz de vibrar de indignación ante la justicia, es venezolano. Pertenece a nuestra patria. Sí. Nuestra patria es la patria de la justicia y de la dignidad. Y del amor. Es que la frontera la crearon justamente con la finalidad de fragmentar a la humanidad. Pero fíjate que el internacionalismo y lo que dice ahí Chávez, eso no se trata de una concesión graciosa de buena gente. Es vital para hacer una revolución, debe ser internacionalismo. Sí. Ahí está Cuba, se metió en Angola. Y en Sierra Leona ahorita. Y ahorita en Sierra Leona con el ébola. Ajá. Y ahí está Bolívar. Bolívar fue hasta los confines del continente con gran colombianos. O sea, colombianos nacidos en Bogotá y colombianos nacidos en Caracas. Hay 132 países a los que Cuba le ha dado ayuda médica directa. Y 136 son los países en los que Estados Unidos tiene bases militares. Ahí está dicho todo, pues. Avance, Humberto. Eso ahí está el internacionalismo revolucionario proletario que y el internacionalismo de la oligarca. Esa sí es la división que hay que hacer. Pero si tú te pones nacionalista y tal, además que es una hipocresía, es un soporte a la deshumanización del humano. Y un paso antes del fascismo. El nacionalismo, sospéchese de los nacionalistas. Claro. Sí. Entonces, de esa forma, el enemigo no es el imperio capitalista, sino los extranjeros. Después, como quien hace una gracia, mueven la cabeza buscando la aprobación de una masa a la que incitan al nacionalismo sectario, base indiscutible del fascismo. Al facilismo. Sí. Dele un parrafito más. A la última parte ahí, ¿qué hacer? Es necesaria, urgente, una campaña de fuerte elevación del sentimiento de hermandad con el pueblo colombiano, con los hermanos del continente, que se hagan festivales, que se evidencien los valores humanos del pueblo colombiano, su historia, su papel en la independencia de la Gran Colombia, sus héroes que, acompañando a Bolívar, regaron con su sangre la libertad del continente. ¡Alerta! Que la espada de Bolívar une al continente. Patria es humanidad. Pero ven acá, es una obligación del gobierno, de este gobierno, hacer eso. Hacer un acto y muchos actos y cuñas y tal. La nueva ministra de Jacqueline de desagravio a la ofensa de estos gatillos alegres que han estado hablando pepas. Y parar a estos tipos, a estos locos, porque son muchos. Y otra cosa, lo primero que a mí me impresionó cuando fui a Colombia hace muchos años fue el amor a Bolívar. Más que ahí. Claro, porque si aquí no lo dejaron entrar a Bolívar, pues, pero el amor y tal, pero hay que rescatar la Gran Colombia. La Gran Colombia, y los colombianos estos de hoy son neogranadinos, y nosotros venezolanos, pero todos miembros de la Gran Colombia. Y un familiar de Humberto fue el primer presidente del Ecuador. Sí. Bueno, nos vamos a ver si con esta musiquita, con este comienzo, reconocen este tema. Me imagino que lo deben conocer.
Esto les trae, alguien le trae buenos recuerdos. Buenos recuerdos, la pollera colorada. Sí, me gusta. Dele, pues. Despida, que nos vamos con cumbia colombiana. Nos vamos con la pollera colorada, oligarquía. Te estamos buscando como una pollera colorada para darte donde es. ¿Y dónde es? La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas.